Gracias, director. Estamos con el diputado Iñaki Aldazoro. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Acá analizando los datos de la deuda, los números, para poder venir a dar el debate acá al programa. Es como dice Morales, que todo está bien, que todo es un vuelto, que es un trámite pagar la deuda, ¿o estamos en una situación dramática? Mira, en primer lugar, destacar que estamos en una situación previa al default. En este cuadro hay una serie de provincias en la Argentina, producto de un endeudamiento exacerbado en el último periodo, pero particularmente el que está más grave de todos, la situación más grave es la situación de la provincia de Jujuy. Sí. El gobierno tiene una forma muy particular de tomar el problema de la deuda, donde arbitrariamente no toma toda una serie de bonos que ha emitido, no toma toda una serie de créditos que ha tomado, sobre la base de que para emprendimiento de tipo productivo no pueden contar como deuda pública. En ese sentido ha tomado una fuerte deuda, particularmente con el plan Girsu y por el Parque Solar Cauchari, que el gobierno ha decidido no tomarla como parte de una deuda, porque como usted bien decía, dice el gobierno que se paga sola. En primer lugar, no se paga sola, la van a pagar los consumidores, a través de los tarifazos de la luz que va a generar en el caso del parque solar. Y esto me hace recordar a la fábula de la jovencita que va con el cántaro a la fuente y que cargado el cántaro de agua le va a dar de comer al chancho, el chancho le va a dar chanchito, él va a vender los chanchitos, va a tener mucha plata, y yendo de camino al cántaro se tropieza, se cae y rompe la vasija. Acá estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, como también se dice popularmente. Sí. El gobierno ha decidido incrementar brutalmente la deuda por el parque solar. Ahora adelantó el discurso de apertura, precisamente porque va a China a buscar un nuevo crédito para ampliar una planta solar que ya tiene 3 o 4 retrasos, que va a terminar vendiendo energía en agosto de este año, y ahora el gobierno ha planteado que sobre esa planta va a tomar otro crédito para la educación, un crédito de 308 millones de dólares, y después nos cierran los números. Ahora, la provincia, perdóname, diputado, sí. ¿Usted cree que la provincia tiene capacidad para tolerar semejante nivel de endeudamiento? No, la provincia de Jujuy no tiene ese margen. La provincia de Jujuy, el presupuesto que votó para 2019, le da un déficit de 5.300 millones de pesos. O sea que el presupuesto de 62.000 millones de pesos le van a faltar 5.300 millones de pesos que lo va a tener que buscar de algún lado. Sobre ese cuadro bastante complicado que tenemos, hay más de 1.000 millones de dólares que se está debiendo bajo todo concepto, y el discurso último de apertura de sesiones del gobernador, todos los planteos de cómo vamos a encarar el futuro es sobre la base de tomar deuda. Ha planteado que para el tren a La Quiaca vamos a tomar una deuda en dólares, para el turismo otro crédito del BID, para educación otro crédito, para Cauchari otro crédito. A eso hay que sumarle los créditos y la ayuda financiera del Estado Nacional. Que también hay que pagarla. Y después una fenomenal deuda que se ha producido por un salto en la tasa de interés con el principal banco, que es el que le da crédito a la provincia. Sí. Que subió más de 300% la tasa de interés. La tasa Badlar se la tomó en un momento al 19% y pasó casi al 70%. Y eso, este año, solamente por ese hecho, vamos a pagar casi 2.100 millones de pesos de deuda, un salto de más del 1000% con respecto a hace 2 años y de más del 300% con respecto al año pasado. O sea que estamos muy complicados en el tema de la deuda en la provincia. Virtualmente estamos en default. Esto ya ha ocurrido en la provincia de Chubut. El año pasado ha tenido un escenario similar al de la provincia de Jujuy, se declaró en cesación de pago y tuvo que venir un rescate nacional. ¿A cuánto estamos de eso? Depende en el sentido siguiente. Nosotros tenemos una tasa en dólares. Sí. El año pasado devaluamos 100% la moneda. Sí, señor. Eso significa que la deuda se duplicó. Sí. Y estamos en un escenario
donde está latente todo el tiempo la posibilidad de una corrida cambiaria. Una nueva corrida cambiaria nos puede dejar en un default total, porque la posibilidad que tiene el gobierno de transferir a las tarifas o de transferirle al pueblo una deuda dolarizada con los niveles de pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores es muy exiguo. No va a tener condición el gobierno, porque el gobierno no la paga la deuda, la pagan los ciudadanos jujeños, y la posibilidad de transferirle una deuda en dólares en el cuadro de una corrida cambiaria va a estar muy cuestionada. Ahora, lo traigo más a niveles terrenales. ¿Cómo está? Le voy a hacer una pregunta básica. ¿Cómo está la calle frente a todo esto que usted me está contando? Bueno, si tomás los diarios, te das cuenta que creció el desempleo, cayó el consumo. El otro día salió una nota muy interesante de la caída del consumo en los supermercados y en los shoppings. ¿15% puede ser? 15% y 10%. Sí, enero, ¿no? Enero. Sí. Bueno, un incremento de lo que es las ollas populares, los comedores escolares, los comedores barriales. Entonces acá lo que tenemos que preguntarnos es, tenemos un gobierno que se ha endeudado hasta las orejas. ¿Y eso ha servido para modificar las condiciones de vida de los jujeños y en términos más generales de los argentinos a nivel nacional? No. Ha aumentado la pobreza, estaba el índice que usted nombraba de la UCA. Tenemos 13 millones de pobres en la Argentina. 1 de cada 2 niños es pobre en la Argentina. La media del salario no cubre la canasta de pobreza, el promedio salarial. Entonces tenemos que entrar a discutir, ¿ha servido este endeudamiento brutal que ha llevado, digamos, a nivel nacional, el gobierno nacional, y a nivel provincial, el gobierno provincial, se han mejorado las condiciones de vida? ¿Se ha armado un proceso productivo con esa deuda o se ha utilizado esos recursos para una fenomenal timba financiera? Nosotros creemos que se ha armado una fenomenal timba financiera, una fuga de capitales. El último rescate del Fondo Monetario, los 9.600 millones de dólares, va a ser utilizado para vender y evitar una corrida antes de las elecciones. O sea que la plata que hemos pedido se la vamos a dar a los especuladores financieros, no la vamos a poner al servicio, por ejemplo, de un desarrollo productivo autónomo que genere valor agregado a los productos primarios, que es el gran problema de la Argentina. Entiendo. Mientras tanto, el día a día, ¿no? ¿Verdad? Si hay una crisis instalada como consecuencia de los episodios que usted ha venido detallando, pero está el día a día, ¿no? Y en este sentido el gobierno lanzó un plan, ¿no? El plan de contingencia. Nosotros desde aquí lo hemos cuestionado en más de una oportunidad. ¿Usted cuál es su visión? ¿Fracasó el plan? Bueno, en primer lugar, creemos que fracasó. Nosotros rechazamos el plan de contingencia porque terminaba siendo una herramienta para darle libre disponibilidad al Ejecutivo para el manejo de recursos, y ha demostrado su fracaso en el sentido de que se ha otorgado la libre disponibilidad de recursos por alrededor de 1.500 millones de pesos, y eso no ha generado ningún tipo de contención en el sentido de sostener puestos de trabajo, no ha generado ningún tipo de mejora en las condiciones de vida de la familia jujeña. Tenemos a la ex ministra de Desarrollo Social planteando que 120.000 familias dependen de una caja de alimentos. 120.000 familias es más de la mitad de la población de Jujuy. Usted la multiplica por grupo familiar, hace el cálculo. Haciendo el cálculo. El grupo familiar en Jujuy es de 5, el promedio es de 5 personas. Sí. Madre, padre y 2 hijos, o 3 hijos y un adulto a cargo. Sí. Entonces tenés más de la mitad de la población dependiendo de algún vínculo con el Estado para poder lograr poner un plato de comida en la mesa. Queda más claro que nunca que ha quedado de manifiesto que no ha servido para contener esta miseria. Y se ven estos datos que yo te decía, que aumentaron las ollas populares, que aumentaron los comedores barriales. El cuadro más general de recesión económica y de los altos costos de las tasas de referencia, de las tasas de interés de referencia del Banco Central, que paralizan la economía, ha generado que la industria cierre sus puertas y que genere más despidos. Ahora, todos estos argumentos que usted pone sobre la mesa, yo los veo ausentes en el recinto, o es una impresión equivocada mía.
No porque usted no lo plantee, sino por el resto de la dirigencia. ¿Están analizando estos temas o están viendo si Rivarola es presidente del bloque o no es presidente del bloque? Bueno, Por decir un episodio que no tiene nada que ver con la realidad. Mira, ahí diste justo el clavo para poder hacer un desarrollo. Sí. Mira, acá hay un gobierno que en el discurso de apertura se presentó relativamente canchero, a pesar de todos estos datos que yo te estoy dando y de la compleja situación que estaba atravesando la provincia, particularmente porque el peronismo sufre una brutal disgregación. Entonces, cuando tu rival histórico está en franco retroceso... Es como que tenés zona liberada. Tenés una zona liberada para poder, darte el lujo de hacer algún tipo de chicana en un discurso, algún tipo de chiste o de burla en un discurso. Sí. Pero el cuadro y el escenario general es muy preocupante. Vos fijate que acá se está armando caja con los salarios de todo el personal estatal, porque hay paritarias a la baja y aumenta la recaudación. Esto de que la provincia utiliza el 90% de sus recursos para pagar salarios cada vez queda más lejos de la realidad, porque la provincia recauda cada vez más, porque toda una serie de impuestos están atados al problema de la inflación, y las paritarias son siempre por debajo de lo que fue la inflación. Entonces acá hay un gobierno que está recaudando, pero está recaudando para pagar una deuda. Y esos recursos no se utilizan para montar, por ejemplo, un proceso de desarrollo productivo autónomo. En ese sentido nosotros no somos sectarios. Acá si viene el gobierno y dice, mira, no tenemos un mango, como se dice en la calle, vamos a tomar un crédito, pero vamos a tomar un crédito para poner este tipo de fábrica, este tipo de industria, este tipo de desarrollo productivo que genere estos puestos de trabajo, que incorpore valor agregado. Bueno, discutimos la forma, discutimos si tiene que haber un control de la producción. Para eso se necesita un plan. Para eso se necesita un plan. Que lo ejecute. Un ministro que lo ejecute. El ministro que está al frente de la producción no termina de resolver el ingenio y la esperanza. Y un control de los trabajadores. Porque acá, mira, el gobierno terminó el discurso o empezó su discurso del último año de mandato prometiendo lo mismo que prometió cuando asumió. La venta del ingenio, que todavía está muy condicionada. El tren a la Quiaca, que anunció que va a ser un acto cuando se cumplan los primeros 10 kilómetros de vía. Sí. El parque solar, que todavía está muy lejos de finalizar. 10 kilómetros de vía, ¿le cambia la vida a la gente? ¿De vía a la gente, la vida? ¿O no? ¿O es un anuncio nomás? No, es un anuncio. Si vos te fijás cómo se ha constituido, y te vas a dar cuenta por qué fracasan todos los... ¿Sabés por qué fracasan todos los proyectos? Porque no se vende acero. Acero Zapla está en proceso preventivo de crisis. Sí. Si hubiera un verdadero estímulo a la producción, a la construcción, esto y lo otro, se vendería acero. Hoy no se está vendiendo acero. Entonces se ha pedido en sesión durmientes viejos de los ramales de Santa Fe, rieles viejos, se ha armado una cooperativa con obreros por debajo de lo que es el convenio salarial para montar estas vías, y ahora el anuncio de que vamos a tomar un nuevo crédito en dólares para terminar de armar el ramal de Volcán Humahuaca, que es un ramal intermedio entre San Salvador y La Quiaca. Se va a empezar por eso, por el medio, que es absolutamente inviable en términos económico y turístico, porque te tenés que ir desde acá hasta Volcán, tomarte un tren a Humahuaca, si querés llevar mercadería hasta La Quiaca, el ramal intermedio no te sirve para nada. Acá hay que hacer una rendición de cuentas de en qué se han utilizado los recursos del Plan Belgrano, que el propio titular dijo que fueron más de 6.000 millones, y no hemos visto obras de la envergadura. ¿Qué dice 6.000 millones para Jujuy? Para Jujuy, sin contar la obra del aeropuerto y sin contar la ampliación de la Ruta 34, dicho por el propio titular. Entonces, estamos en este escenario. Yo creo que ya lo he charlado con usted varias veces, cuando me invitó a la radio, al programa. Sí. Nosotros hemos planteado muchas veces la necesidad de que no hay que pagar la deuda y utilizar esos recursos para montar un proceso productivo autónomo. Porque desde ya lo vamos a pedir en la legislatura, vamos a pedir un estudio de en qué se han utilizado los recursos de del fenomenal endeudamiento de la provincia, pero ha quedado de manifiesto que toda la deuda que se ha tomado no ha servido para generar puestos de trabajo, no ha servido para salir del cuadro de pobreza y de miseria general.
Entonces, si no ha servido para eso, es una deuda que no sirve a los intereses y a la finalidad de la población de Jujuy. Y en ese sentido, tenemos que plantear el rechazo a su pago y utilizar los recursos esos para verdaderamente montar un proceso productivo autónomo donde participen los trabajadores. Condiciones sobran para eso. El tema es ver cómo desarrollamos una alternativa política independiente de los partidos tradicionales, que era parte de lo que dijo usted en su introducción, que puedan tomar en sus manos todo este proceso. Acá producimos un montón de cosas, particularmente hay que reforzar la producción de acero, que eso está atado a cualquier posibilidad de crecimiento de la provincia. Y es el indicador que te da la pauta de que todo lo que se ha hecho hasta ahora va camino a un fracaso, porque no hay consumo de acero. Diputado, ¿usted cree que va a haber alguna sorpresa en junio, en la elección, respecto del humor social, el desencanto que hay en las calles o no? Mira, nosotros somos una fuerza política, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que es el frente que integramos junto a otros partidos. Somos partidarios de que hay que intervenir en la lucha política cotidiana. O sea, nosotros intervenimos en las vacaciones, intervenimos durante todo el año, no solamente en las elecciones. Y en ese sentido, creemos que somos una alternativa política con un programa político de salida a esta crisis, con un programa que defienda los intereses de la mayoría, y en ese sentido tenemos la autoridad de ser una fuerza política que estuvo junto a los estudiantes, que estuvo junto a las mujeres, en todas las movilizaciones, que estuvo junto a los trabajadores, como fuerza política activa, que ha estado presente en todos los conflictos y en la defensa de las libertades democráticas, y eso es algo que se nota cuando uno está en la calle. Después, si va a haber alguna sorpresa en el sentido de que se modifique el escenario de los partidos tradicionales, hay que ver. Desde ya nos llama mucho la atención este proceso de crisis brutal del peronismo y que ha servido para que el propio oficialismo termine cooptando toda una serie de sectores. Ha cooptado, ha integrado, no vamos a decir cooptado, ha integrado al intendente de La Quiaca, a un ex intendente de Palpalá, tiene relaciones políticas muy fluidas con el intendente de Perico. Entonces, en ese sentido se está produciendo... Es decir, usted dice Tito, Ficoseco y Ortiz, los nuevos socios de Morales. Sí, por ponerle un título. Por ponerle un título. Entonces, el propio oficialismo se está valiendo, o se está tomando esta crisis del peronismo para reforzar una base... Rivarola, se olvidó. Bueno, Rivarola, ¿no? Para reforzar una base política que contenga también este derrumbe y este cuadro de malestar general. Además, eso le permite una cosa al gobierno de Morales. Es la única fórmula de Cambiemos que ha integrado una pata peronista y que la está ampliando. Sí. Eso le va a dar un margen de maniobra frente a la posibilidad de que el gobierno nacional vaya a un fracaso o un derrumbe. Sí. La posibilidad de tener una pata peronista cada vez más importante en su propia coalición política le va a permitir virar en caso de que haya una corrida cambiaria, una crisis, una fuga de capitales muy fuerte y un gobierno en franco derrumbe, poder cambiar a otra variante, por ejemplo el peronismo federal, que ya fue, ya compartió fórmula el propio gobernador. Con Roberto Labaña. Posiblemente con Roberto Labaña. Eso le da un margen de maniobra mucho más grande que... Si el escenario es Cristina, Morales tiene que pensar en esencia, digamos, una cosa así. Vamos a ver. Yo creo que tiene mucha cintura el gobernador. Bueno, le hago una última consulta porque se me termina el tiempo. Sí. ¿Usted cree que esta catarata de anuncios y de generalidades del señor Morales en su discurso va a lograr perforar el ánimo de los jujeños? Mira, los anuncios que hace el gobierno no paran la olla. En ese sentido, la gente está pensando cómo llega a fin de mes o cómo llega al fin de la semana, y todos los anuncios venideros, los grandes anuncios, son paisajitos de colores. En ese sentido, la población está atravesando un momento muy fuerte,
las condiciones de vida de los trabajadores está cada vez más acuciante, y eso va a ser algo que le va a imprimir un humor popular, a pesar de que tienen fuertes elementos de contención los trabajadores, porque no se ha destrabado una gran movilización, una lucha como hemos visto en otros lugares y que ha obligado a los gobiernos a tener que responder. Por ejemplo, la huelga docente salteña ha obligado por lo menos a aplicar una cláusula gatillo y darle un 38% de aumento. Entiendo. Diputado, gracias. No, muchísimas gracias a vos. Ha sido muy atento, muy amable. El diputado Iñaki Aldazoro con nosotros. Chau.